Derecha radical, derecha identitaria. ¿Cómo podemos analizar los fenómenos del Frente Nacional o el reagrupamiento nacional, de la victoria de Meloni en Italia, de la eclosión de Vox, de la aparición de muchos movimientos con algunos rasgos compartidos como el repliegue identitario, el filtro identitario de la pertenencia a las comunidades políticas y sin embargo con muchas otras diferencias como aquellas que apelan a la política económica, la posición respecto a la Unión Europea, respecto al euro, a las cuestiones culturales o a las cuestiones materiales socioeconómicas. Hoy analizamos con el filósofo y sociólogo, ensayista y profesor Guillermo Fernández Vázquez la eclosión de la extrema derecha, de la derecha radical, de la derecha identitaria, de la derecha alternativa, desde las cuestiones formales de denominación, de nomenclatura, hasta las cuestiones sustantivas. Y bajamos al detalle en una tertulia que va a ser especialmente interesante. No os la perdáis. Bienvenidos, bienvenidas al Jacobino. Bueno, muy buenas a todos, amigos y amigas del Jacobino, y bienvenidos de vuelta a la tertulia después de no sé cuántos mil meses, años, no tanto, pero lo bueno se hace esperar y hoy tenemos una charla, vamos a hacer una charla pues, muy interesante con mi tocayo, Guillermo Fernández Vázquez. Guillermo, un placer y bienvenido al Jacobino. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, fenomenal, muy contento de estar aquí. La verdad que con Guillermo llevo tiempo hablando y hemos amagado por diferentes razones, por mi, no sé, podría enumerar mi afonía, creo que tu COVID y diferentes cosas, varios viajes de uno y de otro, y al final hemos ido posponiendo esto, pero finalmente vamos a hablar sobre un tema que ya hemos tratado en el canal y que es de candente actualidad, que es el tema de la derecha radical, sobre el cual has escrito pues, diferentes artículos, diferentes papers y un libro que tengo aquí. Empezamos con un poco de publicidad. ¿Qué hacer con este tema de Derecha Europa? Me gusta siempre hacer publicidad en estos tiempos para que la gente lea el libro, lo compre también, que es importante no solo leerlo, sino también comprarlo. Y es un libro, desde mi punto de vista, vamos, magnífico, con una capacidad analítica tremenda. Guillermo, lo hablábamos antes, estudió filosofía y sociología, es ensayista, es profesor en la Carlos III, y la verdad que desgranas muy bien, centrándote en el caso del Frente Nacional. Te voy a hacer una pregunta que no tiene nada original, como casi todas me temo de las que te voy a plantear aquí, que es el tema de los fenómenos que están apareciendo en Europa, y no solo en Europa, y sobre la nomenclatura o la denominación, porque ahí aparece el primer debate muy disruptivo y casi conflicto cuando unos dicen, cuando se ganó Meloni, ¿no? Los titulares de los periódicos de la derecha española gana el centro derecha, ¿no? La extrema derecha, la derecha radical. Bueno, ahí explicas en el libro el por qué igual derecha radical es un concepto correcto, las diferencias con el fascismo clásico, si esto es neofascismo no es neofascismo. Y eso te pregunto, ¿tiene unos rasgos comunes hasta tal punto de que todos esos movimientos se puedan agrupar bajo una misma denominación? Y en su caso, ¿cuál es la denominación que te parece más precisa? Sí, o sea, yo creo, como siempre, ¿no? Estos debates terminológicos y de nombres siempre son bastante densos, ¿no? Y bastante espesos. Me parece que es en un texto de Cass Moode, ¿no? Él enumera Populist Radical Right Parties, ¿no? Él enumera todo un párrafo, pues no sé, como 20, 25 denominaciones, ¿no? Que van desde, pues, ultraderecha hasta partidos anti-inmigración y tal. Con la idea de tener una etiqueta, ¿no? que permita agrupar a una serie de partidos que, por otra parte, es muy heterogénea, ¿no? Aunque yo diría que esa heterogeneidad no es algo singular de esta familia de partidos, sino que si vamos a otras familias de partidos, también nos ocurriría. Por ejemplo, en el caso de la llamada izquierda alternativa o izquierda radical o izquierda, digamos, no socialista, no socialdemócrata, también encontraríamos pues, una amalgama importante de partidos y muchas diferencias, ¿no? Pero que, sin embargo, bueno, pues también se pueden encontrar
cosas en común, comparten a veces grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ir a la cuestión de los nombres, yo creo, o sea, en mi opinión, creo que las dos, a mí me convencen dos, incluso tres etiquetas, ¿no? Por un lado, si nos enfocamos en el punto de vista de la estrategia, es decir, qué están haciendo estos partidos actualmente y qué quieren hacer, o sea, cuál es su objetivo a corto plazo, medio plazo. Me gusta el término derecha radical o derecha alternativa, ¿no? Porque pone el acento sobre que esta derecha, el objetivo de esta derecha o la meta de esta derecha es reemplazar, ¿no?, a la derecha convencional, a la derecha clásica, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ya ha ocurrido en Italia, ¿no? Es decir, ocupar ese espacio, ¿no? Dentro de, en esta división horizontal de la política, ¿no?, entre izquierda y derecha, ocupar esa centralidad o ese puesto que ocupaban los viejos democristianos, ¿no? Entonces, derecha radical o derecha alternativa me gusta en ese aspecto, porque creo además que es importante no dejar de lado este elemento, ¿no? De saber qué quiere Vox. ¿Instaurar el fascismo? No, quiere sustituir al PP. Obviamente con un programa distinto al del PP, pero quiere sustituir al PP. ¿Qué quiere Meloni? ¿Qué ha querido? Sustituir a Berlusconi. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho de facto, ¿no? O en el caso de Le Pen, ¿no?, o en el caso de Mario Maréchal Le Pen, su sobrino, lo que quería era, digamos, reemplazar y renovar el área de, digamos, reemplazar a los republicanos y renovar el espacio de la derecha francesa, ¿no? Vale. Entonces, eso del lado de la estrategia. Del lado ideológico, creo que la etiqueta quizás derecha posfascista me parece interesante en cuanto a que, bueno, subraya que son fuerzas políticas que en su mayoría tienen un vínculo ideológico, ¿no?, con estas experiencias históricas, lo que no significa que sean fascistas ni que quieran restaurar el franquismo 2.0, el fascismo 2.0 o el nazismo 2.0, sino que beben de una matriz ideológica, lo mismo que podríamos llamar a Izquierda Unida partido postcomunista, y no es un insulto, bebe, digamos, de esa matriz, ¿no?, ideológica. Y, bueno, incluso podría decir un cuarto, ¿no?, que creo que es interesante porque, claro, tú me has preguntado, ¿cómo los llamamos? Probablemente casi ninguna de estas etiquetas que he dicho yo les gustaría, quizás a la derecha alternativa, a nadie que milite o que esté en un partido de estos, ¿no? Sin embargo, sí que hay una que en el caso de España quizás no tanto, pero en el caso de otros países europeos sí que aceptarían y que creo que no está mal, que es derecha identitaria. Ajá. En el sentido de que es una derecha que está muy preocupada o que su tema central, su obsesión central, digamos, es la cuestión de la identidad nacional, ¿no?, de redefinir el nosotros nacional, ¿no? Claro. Lo que pasa es que aquí en España, como la palabra identitario, ¿no?, en los 90 sobre todo se usó mucho para hablar del nacionalismo identitario vasco y catalán, creo que, ¿no?, ya te acuerdas, ¿no?, de estas cosas de la limpieza étnica, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en el caso de España, digamos, al entorno de Vox y a Vox no les convencería nada, ¿no? Pero, por ejemplo, en Francia hay grupos, ¿no?, que se llaman los identitarios, ¿no? Generación identitaria, los identitarios, y digamos, porque lo tienen muy claro, ¿no? Y piensan que además piensan que poner por delante esta cuestión de la identidad nacional es un buen banderín de enganche para las generaciones jóvenes, ¿no?, para atraer votantes y sobre todo militantes jóvenes. Este es un tema, Guillermo, muy interesante, el tema de la identidad, porque sí que es verdad que cuando, es decir, no soy para nada especialista y me corriges todo lo que te pueda plantear o decir, ¿no? Pero el elemento de la identidad, efectivamente, parece que es como un elemento compartido, ¿no?, en todos estos grupos, ¿no? Hablas de los verdaderos finlandeses. Hay algunos nombres que apelan realmente a una redefinición identitaria de quién es el verdadero nativo y titular de la soberanía frente al extranjero, frente al mestizo, frente al impuro, al que viene a socavar una verdadera forma de ser o de definir el parámetro de la españolidad. Es decir, ahora en Suecia lo hemos visto, ¿no?, claramente, que tiene elementos migratorios. Luego, más allá del nexo común de la identidad, claro, advierto que son fenómenos muy dispares en cuanto al mayor acento en cuestiones culturales, la famosa batalla cultural, frente al
frente al globalismo y a todas estas cosas que con trazo muy grueso se suelen diseñar, ¿no? O se suelen dibujar, Soros, el globalismo, en fin, socavar formas de vida tradicionales. Y sí que es verdad que algunos de estos movimientos sí que veo, y aquí analizas el caso del Frente Nacional y de la variable Filipov, que ahora te pediré que la expliques, cuando el Frente Nacional deja de moverse en marcos perdedores o más bien en la marginalidad, en la subalternidad de la política francesa, y pasa a disputar pues, otros espacios y pone en cuestión o toca la tecla de las estructuras económicas, ¿no? Hace una OPA, dices en el libro, una cosa muy interesante, hace una OPA a los conceptos de la izquierda o hace un terreno de los significantes y de los significados de la izquierda. Y en cambio, no en todos estos partidos se ve eso, ¿no? Hay muchos partidos políticos que no tienen, nada te preguntaré por Meloni, pues ningún problema igual con la configuración del euro, de la Unión Europea en cuanto a la estructura económica, en cuanto a la inexistencia de unión fiscal, etcétera, en cuanto a las inercias igual más desigualitarias del capitalismo. Y hay otros que sí han sabido tocar esa tecla, no sé si como estrategia o con una creencia efectivamente que hay algo que modificar, y hay otros que están, pues, igual quizás el propio conflicto, ¿no? Marine Le Pen, Marion Maréchal, ¿no? Que están pues más en las formas de vida culturales que socavan las sociedades abiertas frente a una tradición y una identidad a la que cabe regresar. ¿Ves esa quiebra o no es tan dicotómico? Igual lo he pintado de manera muy simplista, no sé. No, sí, totalmente. O sea, yo creo que esto también funciona por polos de atracción o focos de atención o digamos, quién tiene dentro de esa familia política, digamos, muy variopinta, quién está de moda porque quién, derivado de quién está acumulando poder, ¿no? Entonces, claro, a principios de la década anterior, ¿no? El año 2010, 2011, 2012, en medio de la crisis política y económica, Marine Le Pen sí propone un tipo, digamos, de programa político y de estrategia política que le va muy bien, que le resulta muy bien y que otros, como por ejemplo Salvini, al principio, porque claro, Salvini llega al liderazgo de la Lega en un momento de desastre de la Lega, ¿no? Y reflota la Lega imitando a Le Pen, ¿vale? Sin embargo, claro, a partir de 2016 y más adelante, primero hay otro gran foco, digamos, de interés, que irradia, ¿no? De influencia ideológica, que sería Trump, el Brexit, y posteriormente yo creo que lo ha sido mucho Polonia y Hungría, ¿no? Entonces, actualmente, creo que muchas de estas derechas miran más, por decirlo así, al modelo Hungría-Polonia que al modelo, digamos, del social chauvinismo de Marine Le Pen, ¿no? Antes decías una cosa que es sobre la identidad, ¿no? Que yo creo que, bueno, muchos politólogos hablan de nativismo, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante seguir el rastro de una metáfora, ¿no? Y es que la inmensa mayoría de estos partidos, cuando hablan de las naciones, siempre comparan las naciones con casas, ¿no? Si te acuerdas de la mítica entrevista que le hace Ana Pastor a Marine Le Pen en el 2014, ¿no? Y entonces le dice, no, pero es que su casa la nación tendrá que tener puertas, o es que usted en su casa deja, no, esto, los muros, las puertas, tal. Entonces, claro, no es una metáfora baladí, porque si una nación es una casa, entonces tiene propietarios y tiene personas a las que le legas la casa, ¿no? Y hay otra gente que no, que puede ser huésped, que puede ser invitado, pero que no es propietario, ¿no? Entonces, esa metáfora que fundamentalmente le sirve, digamos, de cara al exterior para criticar, digamos, las políticas migratorias, por otra parte, o digamos, en un nivel más profundo, lo que está diciendo es las naciones tienen propietarios legítimos, que es el grupo nativo, y los demás son, digamos, tienen otro estatus, que pueden ser aceptados, que pueden incluso llegar a formar con el tiempo parte del grupo nativo, de acuerdo, pero las naciones, eso, son como objetos, ¿no? Y además el deber de los ciudadanos es preservar la nación, ¿no? Preservar la casa, claro, para que no se caiga, ¿no? Y legarla a los hijos y a los nietos, ¿no? Entonces, me parece que es muy ilustrativo, ¿no? de esta
de esta raigambre, ¿no?, identitaria, que sí que creo que comparten, digamos, que está en el núcleo, en el corazón de la propuesta de la mayoría de estos partidos, ¿no? Es decir, termino, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, si pensamos en Vox, si pensamos en Vox 2030, podemos pensar que ha cambiado, no sé, diversos aspectos podría cambiar ¿no?, de su programa político. Ahora, lo que estoy seguro que no cambiará será esto. Será su concepción de la nación española y su concepción del nativismo y de la identidad, ¿no? Podrá cambiar, podrá hacerse más social, menos, podrá moderar, digamos, el liberal, hacerse un poquito más liberal desde el punto de vista moral o no lo sé, pero desde luego, o su posición sobre la Unión Europea, no lo sé, pero desde luego digamos, esta concepción de la nación, eso no va a cambiar. Más eso es súper interesante, porque claro, es un tema que hemos tratado de la derecha radical siempre desde el enfoque que no ocultamos, el enfoque del jacobino, pues es un enfoque crítico, ¿no? Y muchas veces nos han criticado de vuelta diciendo, vosotros que tanto defendéis la nación política, pero ¿qué pasa? ¿Qué idea tenéis universalista de la nación política? Claro, pero es curioso porque yo también tiendo a pensar y te planteo eso, a ver si puedo estar equivocado, ¿no? Que la nación política sí que tiene titulares, lo que pasa es que la diferencia es abismal, porque claro, el filtro identitario, el filtro étnico de esos titulares, ese es el problema. Es decir, que alguien plantee que un señor nacido en Dakar o en Lima no puede ser un español de cepa como nosotros. Es que sí puede ser un español de buena cepa. Entonces, y que lo niegue, claro, dice, no, conforme a las leyes. Claro, conforme a las leyes políticas del Estado, no con unas leyes sanguíneas o étnicas del Estado. Entonces, pero quien tenga ese problema y diga, no, es que realmente el verdadero finlandés hay que hacer una prospección sanguínea, étnica, genealógica. Claro, es que usted igual es un pelín racista o muy racista. Claro. O tiene una concepción identitaria de esos titulares, ¿no? Y ahí siempre enseñan la patita. Yo creo que eso es verdad, eso les define. Exacto. Y haces muy bien porque la diferencia es completa, ¿no? No es lo mismo una concepción liberal de la nación, ¿no?, que una concepción, digamos, de sentido identitaria, ¿no? Identitaria. Claro, ahí hay un punto que claro, casi todos los partidos de esta familia política lo han usado, ¿no?, que es, como ellos saben que van a recibir la acusación de racistas, pues, digamos, o de homófobos, pues, digamos, hacer que personajes, por ejemplo, homosexuales o racializados o tal, sean caras visibles, ¿no? Para decir, no, pero no somos racistas, ¿no? Y sí, y hasta ahí hay un punto que puede diferenciar a esos partidos con, digamos, los nazis o la ultraderecha más ultramontana, ¿no? La cuestión es que incluso la persona digamos, negra o la persona... La cuestión es que se tiene que adaptar a un modelo cultural preestablecido. Esa es la cuestión. No importa, digamos, cuál sea tu color de piel, pero lo que importa es que te adecues a las normas de la casa, al ser profundo de la casa, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Claro, correcto. Sí. No, es interesante porque eso sí hay una línea de continuidad ahí en cuanto a la definición identitaria del demos, o la exclusión, más bien, a la segregación identitaria del demos. Luego, claro, yo lo que veo, en el caso del Frente Nacional lo analizas muy bien, ¿no? El tema de la Constitución Europea, recuerdas, y claro, las fallas estructurales de los intentos de construir espacios de soberanía o democráticos, de control democrático de la economía, supranacionales. Y claro, desde una perspectiva internacionalista, universalista, ¿cómo no podemos defender esa perspectiva? Pero la Unión Europea, pues hoy es la Unión Europea que es. No sé si va a cambiar la mutualización de la deuda, pero la Unión Europea de Maastricht, la Unión Europea de las reglas dogmáticas y fundamentalistas de mercado de déficit y de deuda pública, claro. Y la vivencia, la salida de la crisis de 2008 con políticas, pues, de austeridad expansiva, de la famosa austeridad expansiva, que expansiva no tuvo nada, que fue una austeridad bastante criminal y bastante indiscriminada sobre el sur de Europa. La configuración centro-periferia, claro, planteaba que, tuvo como implicaciones directas por la aparición de muchísimos desposeídos y de mucha gente descolgada del sistema. Y claro, sobre esa aparición de guetos, de marginados, de excluidos, pues sí hubo alguna estrategia de orientar hacia la crítica al peor diseño de la Unión Europea, al peor diseño del euro, que ya digo, no a la posibilidad de construir un espacio supranacional, sino a la configuración real y material de ese espacio supranacional, en el que parecía más bien que los tratados tenían que reflejar una despolitización de la economía, una unión
de libre circulación de capitales, una unión monetaria, pero sin contrapesos políticos, sin transferencias y en todo caso las transferencias norte-sur condicionadas siempre a los recortes, al escrutinio, al control del gasto de los frugales manirrotos. Claro, y en ese estado de cosas, junto a una globalización financiera, económica, que tiene sus implicaciones, claro, negativas, las deslocalizaciones, ¿no? La globalización yo creo que hay que analizarla de forma no maniquea, tiene cosas muy positivas, pero tiene cosas, obviamente, es decir, que cuando la industria se deslocaliza, hay problemas de dónde se deslocaliza. Aparecen bolsas de marginados, paros cronificados. ¿Tú crees que en estos grupos sigue existiendo ese pulso económico? Que a mí es el que me parece más peligroso, en tanto que no me lo creo, o sea, no me parece atractivo, porque a mí me parece una basura, porque por detrás me parece que hay la exclusión identitaria y la segregación identitaria, que es la negación misma del universalismo, del internacionalismo y del socialismo, y como socialista pues me parece una aberración, pero lo que me parece más peligroso porque me parece que estaba bien tirado, no sé si lo explico bien, que estaba bien hilado, que era una idea muy mala baba. Sí, diga, esta crítica, ¿no? a la Unión Europea, ya, claro. Bueno, de hecho, bueno, yo creo que ahora mucho menos, la verdad. O sea, pero efectivamente, ¿no? A mí lo que me impulsa a hacer, bueno, lo que me impulsa a interesarme por este fenómeno político, bueno, lo cuento al principio del libro, ¿no? Yo estaba en Francia y estaba con una beca y tenía previsto hacer un proyecto que no tenía nada que ver con esto, pero que ciertamente no me motivaba mucho. Y estaba ahí un poco viéndolas venir y un poco desmotivado y decir, ¿qué hago aquí? No sé qué. Y de pronto vi a Marine Le Pen, ¿no? En la televisión. Estoy hablando de 2013, finales de 2013, ¿no? Y claro, y ella de pronto hace un discurso además fue muy curioso porque estaba hablando con una periodista británica, negra, que le hablaba de racismo y de no sé qué, ¿no? Y además en un momento dado le hace una pregunta de, bueno, ¿qué pasa con Francia? ¿Por qué Francia no crece cuando otros países, como por ejemplo España, está creciendo y tal, ¿no? Y entonces ella sale en tromba, ¿no? Y le dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede usted decir que España está creciendo? Dígaselo a los jóvenes españoles que están emigrando y no sé qué y tal y cual, ¿no? Y entonces hizo una gran crítica, ¿no? Del euro, hizo una gran crítica, ¿no? En nombre de la democracia, en nombre de la soberanía y de la democracia, pero de que los ciudadanos del sur de Europa teníamos algo que decir, ¿no? Y que no podíamos ser simplemente sujetos pacientes de las decisiones de Alemania, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Esta combinación también hecha que hicieron entre por un lado, ¿no? Soberanismo democrático y por otro lado, reivindicar a partir de ahí, ¿no? la posibilidad de hacer políticas sociales, ¿no? Y de dar un mayor peso. Hay que tener en cuenta que las campañas electorales del ahora Reagrupamiento Nacional, antes Frente Nacional del año sobre 2012 y 2017, sobre todo la de 2017, el eje es el Estado. O sea, la palabra clave es el Estado. Llega a decir, o sea, digamos, la expresión básica es Estado, estratega y planificador. ¿Vale? Estado, estratega y planificador. Hablan de Estado, de prioridad, Estado prioritario, ¿no? Es decir, vamos a volver a poner al Estado en el centro, desde luego, para la parte de políticas securitarias que interesa, digamos, a esa familia política, pero también para las políticas sociales, ¿no? Y en ese sentido, claro, era un tipo de oferta política, una configuración política verdaderamente interesante. Y por eso yo creo que les fue bastante bien, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego, actualmente, bueno, luego lo que pasó es que tuvieron problemas internos, ¿no? Sí, los cuentas. Y al final lo que ocurrió, curiosamente, es que se quedó Marine Le Pen, ¿no? Como la cara visible de un proyecto estratégico y político que no era el suyo particularmente, ¿no? Entonces, durante, digamos, desde 2018 hasta toda la pandemia, hasta prácticamente el año pasado, era la cabeza visible de una línea estratégica mucho más conservadora que la que había tenido hasta ese momento, o sea, mucho más pro-euro, mucho más conservador en lo moral, mucho más liberal en lo económico. Claro. Y sin embargo, por una inmensa casualidad es que la aparición de la candidatura de Zemmour,
que está auspiciada por Marion Maréchal Le Pen y por toda la gente que cree que Marine Le Pen no es una buena candidata, no tanto por su programa, sino dicen, es que no es una buena candidata, No. es que tenemos que desembarazarnos de ella. Entonces, aupan a Zemmour para arruinar a Le Pen. Y entonces, como Zemmour lo hace desde una posición sí, muy claramente liberal en lo económico, Y conservador en lo muy conservador en lo moral digamos, y extremadamente nativista, por decirlo así, en lo nacional, Marine Le Pen dice, ostras, me tengo que diferenciar de ese. Y entonces vuelve a su programa vuelve anterior. a sus ejes. Claro, pero lo tenía abandonado. Llevaba 4 años sin hablar de esto, ¿no? Y le ha ido muy bien. Lo increíble es que hace un año nosotros, cualquiera, ¿no? Marine Le Pen parecía un cadáver, un fantasma político. Y ahora tuvo el mejor resultado de la historia de la historia de ese partido en las legislativas, ¿no? Bien, es Claro, verdad que porque hay por muchos motivos, pero efectivamente en este Frente Nacional que ahora es reagrupamiento nacional. reagrupamiento nacional, sí, Reagrupamiento nacional. sí. Y ha habido efectivamente como un cambio, es decir, yo cuando hablaba con gente me decía, no, pero ya ha vuelto otra vez a las coordenadas previas a la explosión, las coordenadas casi de Jean-Marie Le Pen, en la que, bueno, Sí. que en el sentido de que en lo económico ya este social chauvinismo, dices tú, pues se ha orillado de alguna manera y claro, cuando aparece Zemmour con unas coordenadas en lo económico totalmente dentro del marco del establishment, muy identitarias y muy nativistas, o abiertamente racistas, ¿no? Aquella conversación con esa chica, ¿qué pollo en su Francia? No, es decir, una cosa totalmente dantesca. Ahora, le deja otra vez, aunque Filipov ya no ha estado, ¿no? Ha estado, de hecho, No. hace tiempo que ha estado fuera, ¿no? Philippot verdaderamente es enigmático lo que le ha ocurrido. O sea, bueno, hay algo primero llamativo, ¿no? Y es que quizás que eso yo creo que es valorable en el caso del Frente Nacional, ¿no? En el año 2017, ¿no? Cuando son las elecciones presidenciales, Marine Le Pen llega a la segunda vuelta, tiene un 33% de los votos, pero claro, se queda lejos de Macron, ¿no? Pero bueno, es histórico, logra un resultado histórico, pero claro, las expectativas eran tan altas que fracasan, ¿no? Teniendo en cuenta con respecto a las expectativas. Entonces, ahí se abre un debate dentro de ese partido para decir, bueno, ¿qué nos ha pasado, no? ¿Por qué hemos fracasado? Y ahí hay dos líneas. Me parece súper interesante el debate, ¿no? Porque, digamos, los partidarios de Philippot dicen, no, hemos fracasado porque, por varios motivos. Uno de los cuales es que en las últimas semanas de campaña Marine Le Pen ha empezado a hacer caso también a otros miembros del partido de otras y entonces ha empezado a tener una postura poco clara sobre el euro. Parecía que un día que íbamos a salir, otro que no, otro que... y eso nos ha hecho poco creíbles. Y luego que hay competidores que juegan y bueno, pues Mélenchon no esperábamos un Mélenchon. O sea, digamos que la hipótesis Philippot para vencer necesitaba dos premisas, ¿no? Uno es una derecha, digamos, una derecha del dinero, traidora a la nación, etcétera, etcétera, y una izquierda o ultra radicalizada o traidora, tipo Partido Socialista, ¿no? Claro. Y ahí digamos, la operación Mélenchon le hace daño, ¿no? al FN. Esa sería su postura. Y la otra postura, que es la que vence en el debate, sería la de Marion, y la de los afines a Marion es, no, mira, es que este social chauvinismo acentuado, porque era del estado del bienestar chauvinista se venía hablando ya desde hace años, ¿no? Pero era como una... de hecho, la ciencia política habla de primera fórmula ganadora, segunda fórmula ganadora, pues esto sería una tercera fórmula ganadora. Algo así, ¿no? Pero dicen, es que esto no puede funcionar. ¿Por qué? Porque con un programa, digamos, de salida del euro, o sea, porque por un lado hemos asustado con nuestro programa social y de salida del euro a nuestros votantes de derecha, ¿no? Claro. Y jubilados sobre todo, y no hemos convencido a la izquierda porque la izquierda nos odia y a ella nunca la vamos a convencer. Claro. ¿No? Entonces, este tipo de síntesis es inviable, es imposible. Y esa es la postura que vence el debate, ¿no? Eso es lo curioso. Claro, porque tú en el libro pintas una estructura muy clara, ¿no? De la estrategia Philippot de trascender más allá del eje izquierda-derecha, como después de la Constitución Europea, plantear, es decir, un bloque de soberanistas y un bloque de federalistas en el que estaba el Partido Socialista francés, por partidarios de la integración europea, y decir, oye, pues aquí nos encontramos, pero importaba ser la fuerza hegemónica y la fuerza primordial dentro del bloque del soberanismo. Y claro, cuando aparece en la izquierda
corte soberanista también, como la Claro. de Mélenchon, pues Claro. ahí hay un problema, Claro, claro. a mí una de las cosas que efectivamente más me interesó de todo aquello era lo que antes comentaba, las sopas semánticas, ¿no? Y las resignificaciones. Es decir, me parecía súper valiente por parte de la derecha francesa atreverse a disputar, ¿no? Esos conceptos que habían pertenecido a la izquierda, ¿no? Por La ejemplo, laicidad. feminismo, o por ejemplo, estado del bienestar. Es que es. Entonces yo pensaba, joder, si la izquierda española y se atreviera a hacer algo similar, no sé si me escucha, pero bueno, está mi hija No te preocupes. eh, cantando la traviata. La paternidad tiene estas implicaciones. Sí. Eh, pues si la izquierda española se atreviera, ¿no? a resignificar no solo los conceptos muchas veces que, digamos, están en el centro, ¿no? del debate político español o de la cultura política española, sino es que además, o sea, en el caso del Frente Nacional era muy, muy osado. O sea, de pronto, o sea, resignificaban figuras, digamos, prototípicas de la izquierda, ¿no? O sea, yo qué sé, desde León Blum, ¿no? Que sería el equivalente, por decirlo así, a la hazaña, al equivalente al Pablo Iglesias histórico, ¿no? Era verdaderamente increíble, ¿no? Verdaderamente increíble. Y bueno, la verdad es que a mí todo aquello me interesó mucho por lo que tenía de innovador. Eh, y por lo que tenía de operación de decir, bueno, nosotros queremos ser una fuerza efectivamente patriota, pero moderna, ¿no? Y hasta cierto punto lo consiguieron, ¿no? Es decir, el Frente Nacional consiguió atraer a un electorado joven que no estaba en esas coordenadas, a un electorado, por ejemplo, digamos, de LGTBI que no estaba en esas coordenadas, ¿no? A un electorado, por ejemplo, compuesto por funcionarios que en general, bueno, salvo los policías, ¿no? Pero por ejemplo, de maestros, ¿no? Y de médicos, que no era el electorado de la ultraderecha francesa, en absoluto. Entonces, bueno, creo que fue muy, muy innovador, muy, muy adecuado quizás al contexto, pero bueno, esa experiencia, bueno, pues yo creo que a mí me interesó estudiarla porque tuvo esas partes buenas y porque me parecía eso, que a lo mejor, no sé, no todo tiene, o sea, no se pueden hacer operaciones así como así, ¿no? O sea, es decir, las cosas están ancladas en un contexto, Claro. Sí, sí. pero en aquel contexto, también español y tal, me parecía que a lo mejor se podía también aprender algo, ¿no? Sí, no, la verdad, y el enfoque analítico del libro creo que es imprescindible. Pasar un poquito para adelante para hablar un poco de, como tenemos que venir a España de alguna forma, pero quiero pasar por Italia, porque lo de Italia me ha parecido digno de algún comentario, ¿no? Esa coalición prácticamente a tres. No sé si me ha sorprendido el estado de la tez de Berlusconi vivo o de su doble, porque no sé exactamente quién es ese señor. Sí, sí. No sé si me ha sorprendido más eso. O las tensiones que está habiendo ahora, efectivamente, y ahí vemos un poco sobre, habiendo elementos comunes como ese repliegue identitario del que hablábamos, ese nativismo, luego las diferencias importantes o las tensiones, ¿no? Entre atlantismo, cercanía a la OTAN, relación o predisposición respecto a la Unión Europea. ¿Cómo veis esto que ha ocurrido, ese trasvase? ¿En qué papel también queda la figura de Salvini? Luego te preguntaré sobre las derechas identitarias, no de perímetro nacional, sino las derechas identitarias de otros perímetros que también combatimos por aquí, que creo que las hay y que también hay, es curioso, esas derechas profundamente identitarias de perímetros regionales, incluso a los que el Estado-Nación Sí, sí, con sí. tanta hibridación cultural y tanto mestizaje les convencen menos, consideran que un perímetro regional es más idóneo para hacer ese filtro etnoidentitario. Y Meloni, porque ahí hablamos de posfascismo, el lema da una serie de implicaciones. ¿En qué crees que va a quedar ese proyecto? Porque me tiene un poco desconcertado. Normal que te tenga desconcertado. A ver, yo creo que es muy complicado ahora y además en el caso de Italia, ¿no? De hacer predicciones. Italiano. Desde luego, o sea, desde luego lo que se ha producido, yo creo, visto un poco desde lejos, es ya en las anteriores elecciones que habían sido en el 18, ¿no? Eh, ya se había producido, digamos, esa especie de sorpaso, ¿no? de la derecha radical
a la derecha, digamos, a Forza Italia a los herederos, entre muchas comillas, de la democracia cristiana, ¿no? Lo que ha venido pasando estos años es, a su vez, una reabsorción, ¿no? O un crecimiento de Hermanos de Italia en detrimento, ¿no? Sobre todo de la Liga, ¿no? Pero también del antiguo votante de derecha tradicional, ¿no? Por otro lado, tiene más sentido, ¿no? Es decir, lo que hizo la Lega en 2018 fue algo extraordinario, pero también muy raro, ¿no? Era muy raro que un partido con la trayectoria de la Lega pudiera de pronto tener un carácter nacional y plantearse verdaderamente sustituir, ¿no? a la derecha italiana clásica, ¿no? En cambio, en el caso de Meloni, tiene más sentido. Yo, las veces que he estado en Italia y que he podido conversar con gente, a lo mejor por la calle y tal, y me he encontrado simpatizantes de Meloni, eran votantes de derechas que les gustaba, digamos, lo que esta mujer tiene de renovador de ese espacio político, ¿no? De ideas claras y de renovador del espacio político. Igual, en cierto modo, como quizás ahora no es el mejor momento para decirlo, pero como en un momento dado ha podido pasar para muchos electores del Partido Popular escuchar a Santiago Abascal, ¿no? Es como una especie de vigorización de un proyecto político, ¿no? Y bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, yo creo que a nivel de gestos, ¿no? Como hemos visto, pues eso, ¿no? Jurar el cargo todo de negro, un pequeño guiño, ¿no? a las camisas negras. Yo creo que a nivel de gestos van a continuar. Creo que efectivamente hay que ver, ¿no? lo que vaya haciendo estos ministerios de la patria o de la familia. Me parece interesante a ese respecto sobre todo lo que puede hacer respecto de la familia, ¿no? Porque ahí yo creo que lo más interesante de Meloni, y que, por ejemplo, Olona lo está queriendo leer, y no solo Olona ahora como personaje tal, pero ya Olona cuando estaba en Vox, ¿no? Hay un intercambio que tiene muy interesante con Irene Montero, ¿no? A propósito del feminismo, ¿no? Esta cuestión de este enfrentamiento frontal, ¿no? Con el feminismo, pero que incorpora la idea de, en el fondo, la que defiende a las mujeres soy yo, ¿no? Porque ustedes, las feministas, engañan a las mujeres y les provocan infelicidad, ¿no? Y sobre todo ahí sacando todo el tiempo el tema de la maternidad, ¿no? Y haciendo pie en una realidad existente que es, hay mucha gente en nuestra sociedad que quiere tener hijos y le cuesta, o no encuentra el momento, o le gustaría tener más, o lo que sea, ¿no? Y por el tipo de, o sea, por la precariedad laboral y por tantas otras cosas es muy difícil, ¿no? Entonces, eso que lo está haciendo Meloni, que en cierto modo Polonia ya, digamos, hay que tener en cuenta que la gran política social de Polonia es la política, digamos, que tiene que ver con la familia, ¿no? Con bonificación, no bonificaciones fiscales, sino cheques mensuales por bebé, etcétera. Ayudas. ¿No? Entonces, a mí me parece que ahí hay un punto a pensar, y es hasta qué punto ese tipo de discurso puede convencer a mujeres que digan, bueno, mira, en las circunstancias actuales en las que tengo un mercado que digamos, que me precariza, y que provoca mucha infelicidad, sí, retornar a una identidad, digamos, sólida, como es la identidad madre, y además con una cierta, ¿cómo se dice?, estabilidad económica, me cunde o no me cunde. Parece muy tonto, pero creo que ahí hay un recorrido, ¿no? Y me parece un recorrido peligroso, ¿no? Me parece un recorrido peligroso. Entonces, por ahí creo que me interesará que hagan por ahí, ¿no? Y lo que trate de copiar. Y en eso ya te digo, aquel enfrentamiento entre Irene Montero, cada una con sus buenos argumentos, pero entre Irene Montero y Olona me pareció bueno. Y si te fijas, estos otros tipos de discursos, ¿no? El libro de, no recuerdo la autora, ¿no? Y además siempre me equivoco en el título, pero que se llama algo así como Lexatín,
Whiskas, Sí, sí, es Lexatin y igual. Satisfyer. Estoy viendo la O portada, algo, sí, ¿vale? pero no, bueno, sí. Pero, Esperanza. pero ¿De esos? Esperanza Esperanza algo, no me Ruiz, acuerdo el apellido. Esperanza Ruiz. Ruiz, eso. No, es este discurso de decirle, es este discurso de hablarle a las mujeres para decirle, ¿veis? La fluidez posmoderna os Mm, hace daño y os hace claro. infelices. Eh, Volvamos claro, es un discurso Anclajes hecho más de... sólidos. Bueno, desde luego es un discurso tradicionalista, profundamente tradicionalista, Ujú. pero que creo que tiene un cierto recorrido. Claro. Me das pie a plantearte una cuestión que no está tan ligada con Italia, pero en general con Italia y con España y con cualquiera de los países donde están apareciendo estas manifestaciones, que es que hay una determinada explicación, no solo en el tema del feminismo, sino en otros, que es una explicación que no me convence del todo y me parece simplista, es un fenómeno complejo que creo que es más complejo que esta tesis, de que efectivamente estos movimientos aparecen por sustitución o ante los espacios abandonados por una izquierda efectivamente posmoderna, identitaria. Sí que es verdad que en ese tiempo del identitarismo, es decir, creo que la identidad o el repliegue identitario no se plantea solo desde el flanco derecho, sino que hay unas derivaciones, unas implicaciones identitarias de diferente índole en la izquierda, una izquierda que igual, pues no sé dónde fechar estas derivas es muy complicado, ¿no? Hay quien dice, no, el 68ismo, ¿no? Un abandono o en la caída del muro de Berlín o en la caída del socialismo real o una evolución hacia planteamientos de corte más cultural y menos material. Bueno, no lo sé, es decir, creo que todo tiene un enorme componente simplificador, pero sí que es cierto, ¿no? que en un contexto en el que parte de la izquierda pues, se entregó a la tercera vía socioliberal, por ejemplo, la familia socialista, que hablabas, la familia socialdemócrata, ¿no? Que no ha tenido ningún problema en abordar pues, unos procesos de convergencia europea que no tienen nada de malo desde mi punto de vista per se, pero que lo empiezan a tener cuando son guionizados por las ideas de la hegemonía thatcheriana en el año 92, cuando se reflejan ahí en el Tratado de Maastricht esos principios profundamente dogmáticos que se nos venden además como la vía única en economía, ¿no? Y hay una parte de la izquierda reformista, porque eso lo acepta casi acríticamente. Y luego, efectivamente, pues es una serie de vacíos que estos grupos, desde mi punto de vista, explotan de forma demagógica, pero, como dices tú, sin dejar de tener un pie o un anclaje en una realidad en la que lo cultural, en lo social, las formas de vida, pues también de alguna manera estamos determinados por un contexto pues muy, muy precarizado, en el que cualquier cosa, ¿no? Se me viene a la cabeza una gilipollez, incluso el teletrabajo, incluso fórmulas de organización o de conciliación de la vida profesional y familiar, en vez de, obviamente no se guionizan desde un enfoque emancipador, sino desde un enfoque precarizador. Y ahí aparecen también una serie de demandas insatisfechas y una serie de insatisfacciones que se produce una respuesta. La pregunta es, ¿se puede salir de esta dicotomía? Porque veo como una dicotomía, o globalización financiera, o repliegue identitario, o formas, o yo qué sé, o las formas culturales del globo de CEO, ¿no? Que es un ejemplo que me gusta poner, diciendo que tener 5 trabajos y de ir de ciudad en ciudad es el horizonte de la emancipación, o parece que un tradicionalismo de regreso a no sé qué coño, a no sé qué vuelta a un pasado idílico que no existió nunca y que no existe y al que además por definición no se puede volver. O sea, no hay una tercera vía aquí, no hablo de la tercera vía, Absolutamente, una tercera vía socialista de emancipación, que parece que, coño, tenemos que elegir entre Amazon, entre la cuenta de resultados de Amazon, o no sé, o Meloni de negro diciéndonos que hay que tener 6 hijos. Oye, no, que cada uno tenga los hijos que le dé la gana, pero sí, efectivamente, aspiremos a unas condiciones materiales que nos permitan desarrollar libremente nuestras vidas. No sé cómo ves. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, o sea, yo creo que lo has dicho muy bien. O sea, el asunto es, yo creo que en lo que verdaderamente son exitosos o por lo menos son potentes, ¿no? Estos discursos y podemos pensar para aterrizarlo en España. Realmente Vox tiene este discurso, pero eso verdaderamente sí que es un discurso que podemos encontrar en la derecha radical nórdica, italiana, alemana, o sea, digamos, ahí esa especie de marco, ¿no? O esa especie de visión política que genera, que dibuja un adversario, ¿no? Que dibuja la situación como habiendo un gran adversario, hombre de paja, que es esta especie de progre, ¿no? De dictadura progre, no sé qué, que te dice
lo contrario del libro del Lexatín, ¿no? No, ten 1000 experiencias, no, nunca fluye constantemente, sé gaseoso, no sé qué, que es obviamente un hombre de paja, es obviamente una caricatura. Entre eso y esta especie de neotradicionalismo, ¿no? Obviamente hay otras fórmulas. Lo que creo que sí que son exitosas es que el planteamiento parece seductor. El planteamiento que lo hacen parece seductor y logran que para algunas personas parezca creíble, ¿no? Recuerda, no sé si habéis visto la semana pasada el vídeo este, bueno, que con todos sus fallos, ¿no? Este del 12 de octubre de Facha. Ay, ya no me acuerdo cómo. Bueno, era un vídeo que decía todo te llamaban facha y tal y cual, ¿no? Y era otra vez lo mismo, ¿no? La dictadura progre que básicamente te acusa, que constantemente te está diciendo todo mal y tal, ¿no? Entonces, creo además o sea, es verdad que todo este planteamiento a veces se nutre de ideas o de libros que han podido tener sentido o que no están completamente eso fuera de onda, como por ejemplo, no sé, libros que por ejemplo en Francia, ¿no? Hablaban de la derecha ha traicionado a la nación, la izquierda ha traicionado al pueblo, ¿no? Y sobre todo la izquierda de la tercera vía, y sobre todo pensamos en el Partido Socialista francés, claro, o sea, y en Hollande, claro. Es decir, que sí, que por supuesto que esto tiene un cierto anclaje, tiene una base, sí que hace pie en cierto sentido, pero no deja de ser una caricatura y voy a lo que tú dices. Creo que esta caricatura funciona tanto peor y funcionará aún peor cuanto que verdaderamente haya una alternativa o en este caso unas políticas o un gobierno que tenga políticas expansivas desde el punto de vista económico, de gasto social y ambiciosas desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, joder, claro, o sea, a mí siempre me llama la atención, o sea, cómo se de algún modo eso neutraliza, ¿no? Esta especie de neotradicionalismo de la familia. Joder, pues haciendo una política de las familias, o sea, porque claro, tenemos una concepción plural de la familia, pero de ayudas a las personas, digamos, pues eso, por tener hijos o para comprar pañales o lo que sea. Es decir, políticas sociales ¿no? que vayan en la dirección de la equidad, ¿no? Y en ese sentido, o sea, a mí a veces lo pienso y digo, joder, qué tontos a veces somos o no sé, o qué poco llega a la gente, ¿no? Porque yo desde mi experiencia, bueno, antes seguramente se ha escuchado, ¿no? Pues eso, a mi hija llorando, pues yo creo que de las mejores cosas que me han pasado en los últimos meses fue el permiso de paternidad, de tener un permiso de paternidad de 3 meses, ¿no? Y eso lo ha hecho un gobierno de izquierda, ¿no? Y no hay nada más, digamos, pro familias, o plural, que permitirle, ¿no? Al varón joder, que se encargue de los hijos, porque así es como aprendes y te conviertes en alguien, ¿no? En alguien que no entra en pánico cada vez que dice, ostras, ¿qué hay que hacer aquí? ¿No? Es alguien autónomo, ¿no? Que sabe ocuparse de... Y eso es una auténtica revolución y es una revolución, es un cambio notable que ha hecho un partido, o sea, que ha hecho un gobierno de izquierda, ¿no? Lo que pasa que no tiene toda esta retórica de la familia. Pero bueno, es algo... No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, perfectamente. No, y es curioso porque me hace recordar cosas, efectivamente, yo a veces cuando me enfado con estos con mis amigos de 13TV y les recuerdo, digo, la derecha, incluso la no radical, la derecha conservadora tradicional y tal, os habéis olvidado, no sé, aquí se habla de la dignidad de las personas y de la dignidad de la familia y todo eso se circunscribe a una determinada visión, desde mi punto de vista. Ellos están en desacuerdo, claro, reaccionaria, del aborto y la eutanasia, y parece que la dignidad de la persona y de la familia desaparece en el ínterin. Es decir, claro, entre el nacimiento y la muerte, la dignidad nos importa un huevo. Ahí, falsos autónomos, 800 euros, 14 horas no sé qué dignidad es esa, no sé, es que parecéis más cerca de las tesis de Ayn Rand, qué derecha más rara. Y esa derecha thatcheriana, y te lo uno también con la derecha radical española y con el fenómeno de Vox. Y ahora te voy a ir también a las cosas periféricas, te quiero preguntar, porque son las que me intranquilizan de nuestra izquierda, como sabes. Pero claro, Vox, no sé, lo hablábamos, se puede confesar, lo hablábamos por privado. A mí lo del otro día me parece una aquelarre terrorífica.
y yo cuando tengo ocasión, cuando coincido con ellos en algún programa, les pregunto siempre, casi siempre la misma pregunta, me repito muchísimo, pero ¿qué coño es eso del patriotismo minarquista? O sea, yo no sé si hay dos vertientes, si está Buxadé, el falangismo, que me parece también aberrante absolutamente, porque vamos, me parece de coña también, pero claro, ver a Espinosa de los Monteros defenderme recientemente, no, que efectivamente la patria, la nación, la soberanía contra el globalismo, digo, pero con las políticas económicas del famoso globalismo, que para mí no existe el globalismo, pero bueno, por lo menos con las políticas económicas de la ortodoxia del capitalismo financiero. O sea, que no nos vendáis que va a poner en cuestión ningún cimiento del establishment, privatizar las pensiones, liberalizar el suelo, hacer una política fiscal regresiva o joder a las familias efectivamente con una política de fundamentalismo de mercado. Y dice, no, es posible. ¿Qué patria vacía es esa? ¿O qué España que tanto manoseáis de manera insoportable, menos banderita y más contenido social? Pues no sé. No, ya ver al tarado de Milei, esa ya me parece. Total. Bueno, mira, por añadir, a mí hay otra cuestión que me escama, ¿no? Es que una de las cosas que ponía por delante en varios vídeos, ¿no? Santiago Abascal, es esto de frente al ecologismo, tal, el conservacionismo, ¿no? Un sano conservacionismo. Y yo estoy convencido, por ejemplo, de que individuos como Santiago Abascal verdaderamente son tipos apasionados de la naturaleza, que les gusta. O sea, estoy convencido de la sinceridad de eso. Ahora, joder, un partido que dice que ama que ama el país, que además está con los además, muchos de ellos no pueden decir, no, y el país, desde esta concepción, el paisaje es importante, la tierra es importante, ¿no? Porque modela de la identidad. Entonces, ¿cómo coño ese mismo partido, ¿no? Tiene su propuesta política aumentar la superficie de regadíos, ¿no? Para cambiar con el cambio, para luchar con el cambio climático, ¿no? Es decir, sabemos que, o sea, hay millones de datos, ¿no? De que digamos, la inmensa mayoría del agua de los pantanos va a hectáreas de regadío. Y da igual. Y los pantanos pero ellos dicen, no, más regadío. Y es como, o sea, realmente os da igual, ¿no? Es decir, creo que esto no puede ser sino un troleo, o sea, quiero decir, porque no, o sea, o una manera, o sea, o quiero decir, o al final tienes tanta lealtad y tantos intereses con, digamos, la industria agrícola de Murcia y de Huelva, que al final te da igual todo lo demás, ¿no? Pero verdaderamente, por eso digo que hay muchas cosas que son alarmantes, son escamantes, ¿no? Pero bueno, sobre lo que decías de Vox, sí, claro, yo creo que, a ver, es curioso porque creo que hay varias cosas. Por un lado, quizás es una formación demasiado joven. No quiero tener un planteamiento teleológico, pero por un lado, a lo mejor, digamos, ha emergido en la escena pública hace todavía relativamente poco como para atreverse a posiciones más ambiciosas desde el punto de vista social o desde el punto de vista soberanista. Sí tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de estos partidos, de los partidos de su familia política, siempre emergen en la escena política con un tipo de planteamiento liberal en lo económico y conservador en lo moral, y es la progresiva popularización de su electorado lo que va bajando, digamos, los marcadores de liberalismo económico. O sea, se hacen cada vez menos desreguladores y a veces esto, con el caso de Marine Le Pen, también bajan un poco el conservadurismo moral, ¿no? Por ejemplo, Marine Le Pen, no lo he dicho antes, pero mira, fue muy llamativo, ¿no? Que cuando en Francia se aprueba el matrimonio homosexual, hay grandes manifestaciones contra el matrimonio homosexual a las que acude la derecha convencional, pero no acude el Frente Nacional. O sea, da libertad a sus militantes para que vayan si quieren, pero no acude oficialmente. Porque efectivamente quiere posicionarse como un partido menos rancio, menos polvoriento. Menos anclado en esos. Más moderno, ¿no? Esto de construir el patriotismo del siglo XXI, ¿no? Bueno, entonces creo que a lo mejor Vox, desde esa perspectiva, a lo mejor todavía está en una fase, bueno, o todavía es demasiado joven. Creo que además la historia de la derecha radical española no le ayuda, ¿no? Es decir, al final los vínculos con las élites españolas no le ayudan, ¿no? No le ayudan en absoluto. Al final es un partido que es una extinción del PP, no es un partido que proviene, digamos, que proviene de sectores apestados, ¿no? Como en el caso de Francia, ¿no? Sino que viene del PP. Y luego, además, también creo que lo que decíamos antes, la coyuntura actual
no favorece, o sea, la coyuntura actual, me refiero a si continúa la coyuntura de un aumento, digamos, de que el gobierno actual va a hacer todo lo que pueda en gasto social y en políticas sociales para mantenerse en el gobierno. Claro, en ese contexto a Vox le resulta difícil. ¿Qué va a criticar? Entonces, ¿qué va a criticar? ¿Las medidas sociales del gobierno? Pero entonces por sociales. O como acaba de decir, que no son eficientes. O sea, lo tiene más difícil que si. O sea, a Vox le encantaría que estuviéramos en un escenario de recortes, ¿no? Pero no es de momento, ¿no? Entonces, esa coyuntura lo hace difícil. Ahora, sí, sin embargo, sí que creo que, o sí que me parece interesante que a veces cuando se van los discursos más refinados de Vox, por ejemplo, estos que, digamos, los que son más largos, ¿no? Los que se dan en los congresos de Vista Alegre o incluso en las intervenciones de Abascal y de Buxadé en el Viva 21 o en el Viva 22, o por ejemplo, en un mediometraje, tres mediometrajes que saca Vox el año pasado que se llama La España silenciada, y es una apelación al voto, digamos, de la España interior. Ahí sí que a veces se permiten unas innovaciones, sí se permiten a veces unos guiños que lo hacen, o sea, por ejemplo, tanto a nivel identitario, ¿no? Hablan del derecho a las raíces, por ejemplo, como a nivel social, algunas cosas medio claramente falangistas que después no se traducen, o por lo menos no se están traduciendo demasiado en sus programas políticos. En programas. Claro. Entonces, bueno, creo que Vox está en una situación complicada desde el punto de vista. Claro, Sí, dime. No, perdona, Guillermo, te he interrumpido, disculpa. No, y además es verdad que en la medida en que sus socios, ¿no? europeos son los partidos que están en el ECR, ¿no? Que son los polacos, ¿no? de Ley, Justicia y Ley, Meloni, etcétera, etcétera. Y además Vox entiende que una de sus fortalezas para crecer, para tener más peso internacional, es aliarse con el trumpismo. De algún modo, a ver cómo lo explico sencillo, es aliarse con el trumpismo diciéndole no te preocupes, yo soy tu mejor interlocutor para que, digamos, las fuerzas de nuestro cariz político tengan presencia en Latinoamérica, ¿no? Es decir, Vox se quiere convertir en el intermediario, ¿no? Entre la administración, digamos, entre la alt-right, ¿no? Y, yo qué sé, José Antonio Cast en Chile, Bolsonaro. Claro, ¿no? Y por eso toda esta cosa de la iberosfera, es decir, sí. Entonces, claro, en ese contexto, con esa proyección internacional y tal, ¿hacia dónde puede ir Vox? Pues probablemente hacia, pues eso, cosas hacia una deriva un poco incoherente, ¿no? Entre rasgos, claro, de vez en cuando algunos guiños a cosas más sociales o más tipo falangistas, y luego una corriente general de época de esa familia política que no es una corriente, digamos, filipotista, sino todo lo contrario, es una corriente muy liberal en lo económico, muy ultraconservadora en lo moral, reivindicadora de la tradición, y luego eso, que poner todos los huevos de la gallina, o la mayoría, ¿no? Todos los huevos en el cesto de la identidad, ¿no? De la Eso me parece un análisis muy bueno, la verdad, sí. Es decir, un poco la dinámica de época, efectivamente, porque es decir, siempre significamos las incoherencias, pero igual las incoherencias son inevitables de ese intento de amalgamar una serie de cosas, pues que casi que no son susceptibles de tal unión, y al final resulta un híbrido incoherente, pero que efectivamente es lo que es, ¿no? En Bolsonaro también lo hemos visto, ¿no? Una predisposición autoritaria, nostálgica de la dictadura, formalmente impresentable, profundamente identitaria y segregadora, y a la vez económicamente neoliberal, ortodoxa, y luego incluso con una retórica que ha sobrevenido medio proteccionista. Todo ello es un cóctel explosivo, claro. Es un poco lo que le está pasando a Vox, ¿no? Intento de creamos un sindicato, solidaridad.
pero desde que nace la contradicción, porque lo que parece ser más importante no es luchar por el convenio colectivo, por el salario mínimo interprofesional, aunque de paso digamos que hay que subirlo, sino lo que importa es el nombre y la pulsión anticomunista, porque estamos luchando contra el socialcomunismo. Pero luego Espinosa de los Monteros, la hemeroteca es que planteaba que el salario mínimo interprofesional, porque ese es el Vox de origen, ¿no? Una escisión del Partido Popular que planteaba que el salario mínimo interprofesional tenía que desaparecer y que el día del trabajo era el día de dar las gracias a los empresarios y que el derecho laboral tenía que evolucionar hacia un derecho mercantil de libertad de pacto entre las partes. Claro, ese es el origen de Vox. Y claro, compatibilizar eso con una respuesta a los desposeídos, cuando, como dices, la tradición también de la derecha radical española, pues tampoco, y su conexión con determinadas élites, pues tampoco ayuda, porque con los desposeídos, pues hombre, pues el origen de Vox no está ahí, no está. Claro. Entonces, en fin. Claro, efectivamente, o sea, cuando el discurso de solidaridad del sindicato de solidaridad es más para criticar a comisiones UGT o CGT que para defender a los trabajadores, pues aparte que es que tienes que hacer demasiados equilibrismos. O sea, ese es el problema, ¿no? Que yo creo que a veces tienen que hacer demasiados equilibrismos. Es verdad, para ser justos, que todos los partidos lo tienen que hacer, porque claro, ningún partido es un silogismo. O sea, ningún programa es un silogismo, obviamente, ¿no? Obvio. Pero bueno, en este caso, pero hay grados, ¿no? Y yo creo que en el caso de Vox, a veces tienen que hacer demasiados saltos y demasiadas piruetas. Te quería preguntar, hablando de la derecha radical y tal, y por ir terminando, tampoco te quiero entretener más, que está siendo una charla maravillosa, pero tienes responsabilidades profesionales y familiares. esas son prioritarias. Porque queremos la dignidad de la familia, pero de verdad, con dinero detrás, con ayuda. Pero sí te quiero preguntar, porque creo que la derecha radical, es verdad que ahora se está organizando en torno a a las unidades políticas realmente existentes en los Estados-nación y tal, y hay un repliegue obviamente identitario nacionalista que lo va a haber y que es normal que coincida con el perímetro nacional, pero ha habido otras experiencias desde la extrema derecha, con CEDADE y tal, de un planteamiento casi más de línea neonazi en un momento determinado que planteaba, digo, oye, que el Estado-nación o la nación política, ya por su naturaleza política precisamente, en torno a la idea de ciudadanía, pues no nos convence. Aquí lo que hay que hacer es una recomposición nacional en torno a esa idea racional y de la identidad cultural que todos estos partidos también manejan, ¿no? Identitario, la identidad cultural como algo prácticamente enfrascado, o sea, una identidad cultural eterna, inalterable, unívoca, como si no fuéramos todos mestizos y todos nos reprodujéramos y todos nos frotásemos y todos es decir, que tuviéramos diferentes. La identidad es algo poliédrico desde mi punto de vista y complejo y cambiante, no unívoco, eterno, ¿no? Y bueno, ha habido partidos, ha habido experiencias, yo creo que Salvini me viene un claro ejemplo, y creo que en España también lo tenemos, y ahí te voy a preguntar si crees que hay también en Cataluña, cuando vemos a los a la extrema derecha flamenca, a la Liga, ¿no? Antiguamente la Liga Norte, que es un claro ejemplo de partido reaccionario, nativista, pero no solo con los extranjeros oficiales, sino con los propios conciudadanos del sur, con los cuales, bueno, se les motejaba como italianos de segunda, con los que cabía quebrar los escasos lazos de redistribución, pero que seguía habiendo en un estado, ¿no? Y que, bueno, que no salía a cuenta, ¿no? Y bueno, cuando la Liga era la Liga Norte, ¿no? Pues tenía esa definición, ¿no? Le leo alguna vez a Forti decir precisamente que ha habido una izquierda que se ha confundido, yo estoy de acuerdo, yo creo que una izquierda que se ha confundido mucho por la historia de España, por una relectura de la historia de España, de que aquel que estuvo enfrente del franquismo es aliado natural o que comparte proyectos, y claro, es difícil compartir un proyecto desde una tradición internacionalista, socialista, universalista, con aquellos que siguen manejando en un perímetro diferente al nacional, en un perímetro regional, en un perímetro o un proyecto de secesión, el mismo concepto de identidad cultural y de filtro etnoidentitario del ciudadano de esa patria que hay que desgajar. Y ahí creo en Cataluña y el País Vasco se ve claramente, en Cataluña igual hoy más, ¿no? El buen catalán frente al mal catalán, ¿qué es ser buen catalán? ¿Qué es? Entonces, ¿ves ahí también, o por qué no en las clasificaciones de derecha radical, por qué no se puede meter a determinados grupos? Sí, totalmente. O sea, de hecho, me gusta que has mencionado, ¿no? a Stephen Forti, pero yo creo que además es alguien que curiosamente está muy bien situado, ¿no? Para hablar de esto, y obviamente le caen palos infinitos por esto, ¿no? Pero claro, Stephen Forti es italiano y además es de Trento, ¿no? Y además vive en Barcelona.
¿no? Lo Entonces, sabe bien. claro, para él es muy sencillo establecer el paralelismo, decir, joder, un momento, no es tan raro lo que yo he visto en Trento, ¿no? Con la Lega, de lo que estoy viendo en Cataluña, con ciertos sectores de Junts y digamos, de su entorno, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. No diría que todo es nacional, no lo sé, a lo mejor sí, no lo sé. No he hecho el estudio para decir que todo el nacionalismo catalán es así, pero desde luego sí que me parece que tanto algunas afirmaciones que se hacen con respecto a la lengua, ¿no? Como si o sea, hay que recordar, digamos, los titubeos o los globos sonda, o más que globos sondas, que se decían, bueno, si Cataluña fuera un país independiente, la única lengua oficial sería el catalán. Esta propuesta y lo que late en ella, y es que el castellano es un idioma ajeno a Cataluña, o sea, Extranjero. simplemente tolerado porque no tienes más remedio, porque hay gente que lo habla, ya me parece muy significativo. Y otra cosa que me parece muy significativo de esta concepción étnica, de esta idea que yo comparto contigo y sé que es muy polémica, que es que creo que hay una parte de la sociedad, una parte de la sociedad catalana que se siente la propietaria étnica de Cataluña, ¿eh? Y si no tendría sentido, si no, de verdad, que alguien pudiera estar hablando de que hay que cumplir el mandato del 1 de octubre. Todo el mundo sabe, o sea, quiero decir, yo entiendo, o hasta cierto momento creo que logré entender que aquello era una estratagema para negociar, para no sé qué, para tal, pero que nadie se lo creía del todo. Si alguien se lo cree, si alguien se cree que verdaderamente lo que ocurrió aquel día, o sea, esos votos dan un mandato para declarar unilateralmente la independencia, es que entonces, ¿qué visión de su país tiene? O sea, es que entonces lo que está diciendo es que el país que votó sí, que en general sabemos, o sea, es mayoritariamente, digamos, de lengua, de habla catalana, de lengua catalana, digamos, es el que tiene derecho a decidir lo que sea ese país, el que tiene una prioridad étnica en ese país. Una legitimidad primigenia. Claro, etnolingüística, eso es. Entonces, puede pasar por encima del otro país. Y a mí, eso es lo que, o sea, ese tipo de cosas efectivamente indican algo parecido a lo que hablábamos al principio de la Casa España o la Casa Cataluña. Entonces, ¿de quién es la Casa Cataluña? Entonces, creemos que hay un grupo nativo a quien pertenece, digamos, por derecho, por legitimidad histórica, por herencia, la Casa Cataluña, y el resto, bueno, pues están ahí, son huéspedes, pueden ser hasta muy majetes y nos lo pasamos muy bien, pero cuando hay que decidir hacia dónde va la Casa Cataluña, lo toma el grupo. Entonces, sé que, o sea, no todo el nacionalismo, creo que Esquerra no está en esto. Creo que no está en esto, aunque puede haber sectores que piensen algo así. O desde luego, ahí discrepamos. Bueno, o mejor dicho, por no hablar de Esquerra o tal, sino creo que esa concepción de la nación, ¿no? Que para mí sí que es absolutamente equiparable a la concepción que tiene la derecha radical, la derecha identitaria. Sí que creo que hay una diferencia y sí que creo que hasta cierto punto se contrapone con la visión de la nación que podía tener, que pudo expresar en su día Carod Rovira, ¿no? Cuando decía catalán es todo aquel que vive en Cataluña. Entonces, bueno, si nos creemos o si una parte del nacionalismo catalán y del independentismo catalán se ha creído esa visión, digamos, ciudadanista o constructivista, si quieres, de la nación, bien, creo que puede estar de acuerdo con su proyecto o no, pero creo que no es exactamente lo mismo que la derecha identitaria radical, pero estos otros discursos, ¿no? que se escuchan últimamente, sí son escandalosamente nativistas e identitarios. Lo que pasa es que, claro, como en Cataluña el único fascista es España y es el Estado español y es Vox, pues todo lo que se oponga a eso ya no es antifascista. Pero claro, es completamente absurdo. Entonces, por eso llegan, ¿no? A Forti le llaman fascista, le dicen que está loco, que lo confunde todo, que cómo puede llamar fascistas a los antifascistas. Y es como, bueno, tío, es que es muy sencillo. Y en ese sentido yo creo que Forti es que me gusta, o sea,
es que su posición, o sea, es que biográficamente, Claro, joder, tiene algo que decir. es que yo veo unas similitudes, claro, alguna vez, sí, yo sé que esto es conflictivo y bueno, en fin, nosotros lo hemos sostenido con mucha vehemencia y tal, porque la verdad que lo creemos. Yo creo que todo proyecto de fundamentación o de filtro étnico de la ciudadanía es reaccionario. Entonces tampoco vamos a decir que no lo es cuando aparece un nacionalismo español de corte. Nacionalismo español étnico es un auténtico disparate. O sea, Vox es un partido de 1000 contradicciones, porque hablar de una etnicidad española es ser imbécil, con perdón. O sea, me refiero, Sí. no sé cuál puede ser esa. Es que ni siquiera, si quieres hacer una visión grandilocuente de la historia de España, encuentras la pureza española. Es una cosa, hablar de raza española es de estar auténticamente desquiciado. Pero claro, cuando se plantea por parte de Vox un filtro religioso de la ciudadanía, que esto lo hacen, ¿no? Sí. La tradición cultural católica hace que los musulmanes, los musulmanes, las musulmanas, claro que pueden ser españoles y son ciudadanos españoles. Entonces ahí hay un componente reaccionario. Y yo veo un paralelismo porque, claro, por ejemplo, el nacionalismo catalán que estamos hablando, claro, efectivamente, esta prospección del buen catalán, del catalán de verdad, del catalán nativo, del catalán originario, frente al potencialmente sospechoso. Al asimilado. Al asimilado, al que en última instancia viene de fuera, piensa de eso porque no es verdaderamente catalán, porque no serás verdaderamente de aquí. Claro, y yo con Esquerra soy poco indulgente porque, claro, Esquerra es verdad que ha tenido vaivenes, tiene una historia compleja, ¿no? Vamos a hablar de sí. Pero bueno, incluso en su historia reciente hay personajes que hoy estarían fuera de Junts por radicales, como Heribert Barrera, ¿no? un tipo racista a todos los niveles, pero ni siquiera con los catalanes y con los españoles no catalanes, según ellos, con los negros, que tenía una visión étnica, es que tenía una visión étnica de todo, de la política, tenía una visión étnica de la política. Entonces, claro, lo de Forte tiene mucho sentido ese paralelismo, porque al final el supremacismo en torno a la identidad cultural y también la quiebra de la redistribución, que me parece, eso es una de las cosas que me chirría más de determinadas complicidades de determinada izquierda, decir, oye, es que, joder, si para algo vale la nación política, es para redistribuir, o sea, no para darnos golpes de pecho en torno a la... Es que es un espacio de control democrático de la economía, es que podamos redistribuir con el que viene, con cualquiera, nadie viene de fuera, ese es un poco el planteamiento desde mi punto de vista más emancipador. Y claro, tanto en la Liga Norte antaño, ¿no?, como en esta gente se ve muy claramente, Andalucía, el sur de Italia, aquí las transferencias, bueno, es que claro, no las utilizan bien, ¿no? Estos del sur. Sí, es cierto. O sea, eso es cierto. Y también es verdad para decir que el modelo de financiación español es bastante poco claro y bastante... O sea, por eso las negociaciones son tan desastrosas, ¿no? Pero sí, desde luego es asimétrico, sobre todo con la foralidad, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no?, entre la foralidad y el régimen común. Y bueno, o sea, que sí que... creo que esas cosas sí chirrían. No obstante, no sé hasta qué punto un cierto, no la situación actual, que es muy extraña, sino un cierto federalismo fiscal en España podría, pero buen federalismo, quiero decir, con instrumentos de nivelación potentes, ¿no? Claro, ahí el problema al final ahí es lo de... O sea, yo entiendo también que hay una izquierda, digamos, de la España española, por decirlo así, que dice, pero ¿cómo puede haber un partido como Esquerra que sea de izquierdas y quiera, digamos, no esté de acuerdo con la redistribución o la solidaridad con tal? Claro, porque al final eso es una cuestión política, que es dónde pones, ¿no? ¿Quién es el demos, ¿no? Claro. ¿Con quién redistribuyes más y con quién menos? Sí. Tampoco es que los españoles seamos moralmente superiores a nadie, tampoco nosotros queremos, quiero decir, que tampoco nosotros queremos redistribuir, o sea, sí, podemos estar de acuerdo con dar el 0,7 a Marruecos, pero, y ni siquiera, ¿no? A veces, ¿no? Muchos. Entonces, claro, en la medida en que ellos ponen la frontera política fundamental, el Demos nacional en Cataluña, pues entiendo que, bueno, pues su redistribución para en algún, o sea, digamos, disminuye, o sea, hay una escalera, ¿no?, que disminuye, dice, pero es que en el fondo todas las naciones hacemos un poco eso, ¿no? Yo creo que para ser justos. Sí, por supuesto. El planteamiento es que, efectivamente, esencializar España y decir está muy bien que la frontera española esté ahí, no, eso es un posicionamiento desde mi punto de vista reaccionario, ¿no? La frontera es arbitraria, la frontera española es arbitraria y el demos es también arbitrario por definición, pero existiendo ese demos y mientras que hay una serie de reglas democráticas vigentes, eso es otro debate, pero no creo que
que en el planteamiento de nacionalismo catalán sea pues, la ley de transitoriedad no parecía una enmienda republicana o muy democrática a las fallas democráticas del Estado español, que las hay sin duda, ¿no? Pero claro, levantar o sea, constreñir el demos. Claro, hay que explicar muy bien el porqué, porque expulsas a unos cuantos millones de personas de la decisión conjunta. Ese es a mí el problema desde el punto de vista democrático, que lo que es de 40 y pico, de no sé cuántos, deja de ser. Claro, deja de ser. Y entonces eso es un problema. Que un cacereño, pero bueno, esto es otro debate, pero bueno, que un cacereño ya no pueda cobrar el ingreso mínimo vital en Gerona, a mí eso, No, si no lo justificas muy bien desde un punto de vista democrático, dices, oye, ¿por qué? Sí, desde luego esa tensión, ¿no? Y que actualmente también la protagoniza Madrid. Es decir, Claro. o sea, el debate de por qué las comunidades que ingresan más, ¿no? Quieren cada vez, ¿no? Bueno, cambiar el sistema de financiación autonómico para recibir más, ¿no? Y es verdad que eso, si no se hace muy bien, claro, puede generar que efectivamente las infraestructuras o la sanidad o la educación de un cacereño sean notablemente inferiores a las de un riojano, ¿no? Y por ahí, efectivamente, yo creo que la izquierda se va por el desagüe, ¿no? O por lo menos, bueno, pero lo mismo que digo esto, también es verdad que es que el sistema español verdaderamente es un poco complicado, está lleno de cláusulas ad hoc y tal, y al final, bueno, probablemente, o sea, seguro que es necesario reformarlo, pero al mismo tiempo es muy difícil de reformar, ¿no? Porque es muy difícil poner de acuerdo a intereses contrapuestos, ¿no? Sin duda, pero no, sí. es un debate apasionante, lo que planteabas a mí. Vamos, eso ya es irnos por otro lado, pero está relacionado, sí. Pero sí, Madrid es un ejemplo paradigmático, igual no con el sustrato de la identidad cultural, porque por suerte en Madrid, aunque lo intentan hacer, pero claro, otra identidad madrileña. Yo alguna vez dije, bueno, ¿y la identidad madrileña cuál es? La identidad madrileña ya es de coña hablar de identidad madrileña, es también unívoca, eterna. Pero claro, ese federalismo fiscal a veces, igual Ayuso te puede decir, no, federalismo fiscal sí, pero con blindaje de mi competencia y sin reglas de prevalencia ni cláusulas de... Claro, es más bien un confederalismo de sálvese quien pueda, pero bueno. Claro, lo interesante ahí de Ayuso, aparte de que nos podamos reír y tal, es cómo ella identifica las cosas que cree potentes en Vox y las que no las o sea, por ejemplo, ¿no? Lo de los menas, tal, ahí establecí distancias o sobre... pero en cambio, ella dijo, joder, parece que por aquí, por esta especie de... Bueno, por el surco de la senda de la identidad, del identitarismo, hay un camino, ¿no? Y entonces, efectivamente, si yo pongo las luces de Navidad, la bandera de España, o hablo del modo de vida a la madrileña, por aquí tengo un camino, sobre todo es un camino que me permite decirle a la izquierda, ¿y por qué no? No seas acomplejada, pero en el vídeo este que te decía de Vox del 12 de octubre, era muy curioso, porque uno de los de la voz en off de repente decía, pero tranquilo, ¿no? Y es eso, yo creo, ¿no? O sea, lo de Ayuso y esta gente es eso, es tranquilo, no pasa nada, pon tus banderas, no sé qué. El que se queja es un ofendido, es un acomplejado, es un no sé qué, es alguien que no te deja expresarte, vivir como quieras, ¿no? Y creo que, bueno, me parece que ese es otro de los puntos de éxito de esta familia política y particularmente de Vox, que yo lo veo que lo hace mucho Vox y en cierto modo Ayuso también, ¿no? Y es, o sea, cómo se dirige, cómo apela o interpela al ciudadano, ¿no? Es como, sería algo así como decirle, oiga, ¿a usted qué le gusta? ¿Cómo vive? ¿Qué cosas hace? ¿No? En su vida cotidiana. Pues a mí me gusta comer carne y me gusta la bicicleta y me gusta no sé qué, lo que sea, ¿no? Da igual, la respuesta no hablaría pintas y muchas veces contradictorias. Y entonces, inmediatamente la respuesta sería, pues eso está muy bien y no se preocupe que conmigo eso está garantizado. Frente a una izquierda que le dice a todo eso, no, sí, pero, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta contradicción, o sea, esta situación tan paradójica de que estos partidos tan reglamentaristas, con visiones tan cerradas de la nación, de la moral, etcétera, etcétera, de pronto aparecen como partidos de la libertad, ¿no? Porque efectivamente han construido ese hombre de paja, ¿no? Ese monigote, esa caricatura, pero que hasta cierto punto funciona, ¿no? O sea, hay una parte de la sociedad que sí que esta especie de apelación al cinismo, bueno, mira, a lo mejor hay cosas de mi programa que no te gustan, a lo mejor no te gusta la parte de los toros, o sí, lo que no te gusta es otra cosa, pero no te preocupes, te guste lo que te guste, yo te voy a dejar tranquilo. Yo creo que ahí es donde han identificado ellos, ¿no? Una verdadera autopista.
No sé si estás de acuerdo, pero creo que por ahí... Sí. Una derecha que, sí, es curioso, una derecha de tradición conservadora, reaccionaria, que parece que se ha vuelto, no sé, con ese toque libertariano de vamos a ver si los que realmente somos revolucionarios y transgresores ahora somos nosotros. No sé si es una derecha pop o rock o no sé qué historia, no sé cómo se llama, pero sí, es decir, esta cosa, este uso, desde el punto de vista totalmente dantesco, ¿no? De la libertad, que claro, cualquier debate serio sobre la libertad está pendiente por tener ese debate serio. Es decir, ¿de qué libertad me habla usted, señora? Es decir, desde luego de la libertad republicana, de la libertad de que no haya millones de personas sin libertad de ningún tipo, pues de esa libertad no me está hablando, ¿no? Pero ha calado y sí, tienen cierto, o sea, hay que analizarlo también porque tienen cierto éxito. Sí, y sobre todo porque se dirigen eso, a lo que decía, al modo, o sea, por ahí también va lo de la identidad, ¿no? Al modo de vida. ¿Tú qué haces en tu vida? ¿Cuáles son tus hobbies? Que nadie ¿no? te diga. Que nadie te diga. Yo respeto tu ámbito de, pues eso, yo qué sé, que te gusta vestir a tu hijo de pirata, como decía un artículo de Pérez Reverte, perfecto. Sí. No eres un violento. Que te gusta vestir a tu hija de rosa, perfecto. No eres un no sé qué, ¿no? Entonces, claro... Cuando por el camino, en el ínterin, con esos modos de vida, también la libertad es rebajas fiscales regresivas o entregar suelo público a fondos buitre o tal, pero bueno, eso lo cual impide que efectivamente puedas ordenar libremente tus vidas. Pero eso de rondón. Exacto, está muy bien que lo digas. Sí. Porque, claro, lo que impide que efectivamente pueda vestir a mi hijo como me da la gana es esa política de vivienda fiscal económica que hace que mi vida sea una mierda y una penuria. Exacto. Y el rechazo a regularlo de algún modo, ¿no? Exacto. Bueno, no te voy a quitar más tiempo porque ya me he pasado, como suele ser costumbre en el jacobino, siempre incumplimos somos así, somos también solo en eso liberales. ha sido un gusto, Guillermo, un placer enorme. Voy a recomendar que sigáis a Guillermo Fernández Vázquez porque tanto sus análisis, sus artículos, su libro que vuelvo a enseñar, que os lo compréis, que lo leáis, porque es un análisis, a mí me parece, punto de vista analítico, sin ocultar su posicionamiento político e ideológico, porque no se oculta, pero no se hace una condena priorística de vamos a poner calificativos. No, vamos a analizar y metes el bisturí de una manera creo que muy precisa, muy bien escrita. Así que nada, ha sido un gusto enorme. Gracias por tu tiempo, Guillermo, y tienes aquí tu casa como no puede ser de otra manera, te daremos el coñazo alguna. Tampoco te voy a decir que no. Pues nada, el gusto ha sido mío, de verdad. Muchas gracias. Pues un abrazo muy fuerte y nada, nos vemos muy pronto en algún otro programa del Jacobino. Nos vemos, muchas gracias.